Señor les bendiga, familia, iglesia, comunidad del Rey, amigos que nos sintonizan y que podemos compartir con ustedes esta palabra. Qué alegría poder estar con ustedes y poder disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da y estudiar juntos lo que el Señor nos ha dejado escrito en la palabra de Él, en la Biblia. En esta hora me gustaría que fueras conmigo a la palabra escrita en Colosenses capítulo 1. El versículo 3 en adelante. Estaremos estudiando acerca de lo que Pablo les escribe a los colosenses y también de la forma y de la manera en la cual este mensaje tan relevante, tan oportuno para cada uno de nosotros. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios siempre habrá de sostener nuestra vida espiritual, de fortalecer y de poder guiarnos de la manera en la cual Dios quiere que lo hagamos. Recordamos una vez más, la manera más clara, más objetiva y sin lugar a dudas más objetiva en la cual el Señor nos habla es a través de la palabra de Él. Tenemos que recurrir a ella para conocer cuáles son los mandamientos, las instrucciones, el sentir y el pensar de Dios. No dudamos que en ocasiones cuando oramos Dios nos da una instrucción de manera personal. Cuando platicamos con Él, cuando nos acercamos, si referente a algún asunto, alguna necesidad, el Señor siempre habrá de hablarnos, pero siempre será a través de su palabra como recibamos la mejor guía. Y el ser alimentados de manera general, como iglesia, como cuerpo, como un solo pueblo, a través de su palabra, esto también es parte de la bendición que Él nos da. La forma inequívoca, sin duda, en la cual Dios nos habla, es a través de la palabra de Él. Cada día tenemos la oportunidad de acercarnos, de alimentarnos, pero es un gozo y una alegría realmente poder compartir contigo estos minutos y crecer juntos en un conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 3. Esta carta la escribe Pablo desde Roma. Él está preso y está enviando cartas, se le llaman las cartas de la prisión, a lo que es la carta de Pablo a los filipenses, a los efesios, a los colosenses, a Filemón. Y él empieza a escribir estas cartas desde una prisión, escuchando lo que está sucediendo en las iglesias. Algunas personas de estas congregaciones fueron con Pablo a pedirle consejo. Y uno de ellos fue Epafras. De hecho, cabe mencionar que Epafras es el fundador de la iglesia de los colosenses. Al parecer, Pablo no conocía a esta congregación, pero este hombre llamado Epafras, escuchando el mensaje de Pablo en Éfeso, él fue por el evangelio, creyó y plantó esta congregación. Pablo escucha todo lo que son los colosenses y también escucha lo bueno que son y cómo se han comprometido con Dios. Sin embargo, ha sucedido algo. Una secta que está resurgiendo con pensamientos gnósticos, que después se conocía como el gnosticismo, con pensamientos que enseñaban que había un secreto, que había un conocimiento oculto, más allá de lo que estaba revelando el Evangelio, y mezclándolo con ciertas prácticas religiosas nacidas del judaísmo, esas personas que querían envenenar la mente y el corazón de los discípulos de Jesús. En ese entonces, de los colosenses, empieza Pablo a escuchar y también Epafras va a decirle a Pablo lo que está sucediendo. En medio de ese contexto, Pablo escribe esta carta a los colosenses para guiarles, para enseñarles. De hecho, la carta de Pablo a los colosenses nos habla de la supremacía de Cristo, de quién es Cristo. Muy parecida a la carta a los hebreos, nos habla de la persona de Jesús. Porque en ese entonces, hablando de lo que está sucediendo en Colosas, está surgiendo esta secta dañina, disfrazada de verdad. Porque todo aquello que nos lleva al legalismo, por regular se va a disfrazar de verdad. Y es tan fácil, tan sencillo creernos todo aquello que viene en el nombre de Dios y que viene acompañado de cosas difíciles por hacer. No sé por qué la raza humana tendemos a creer que eso viene de parte de Dios. Y Pablo les escribe para evitar que ellos se desvíen de la fe que han puesto en Cristo. Dos cosas que Pablo ataca en esta carta es el misticismo, el gnosticismo envuelto a través de la palabra del Evangelio. Y el otro extremo que Pablo ataca es el legalismo, el creer que entre más difícil sea nuestro camino,
Y entre más normas humanas inventemos, más agradables seremos a Dios. En este contexto, Pablo empieza a escribir a los colosenses. No nos vamos a centrar en estos minutos a hablar acerca del legalismo y del gnosticismo o el misticismo que están dando. Pero sí me gustaría hablar de lo que está escrito en el capítulo 1, versículo 3, una característica de los colosenses, que honestamente creo que nosotros debemos buscar y tener. Los colosenses es una iglesia que inspira. Pablo escribe de esta manera en el versículo 3. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! Y esto es un desafío para nosotros, iglesia. La pregunta que debemos hacernos es, como cristianos, como hijos de Dios, cuando las personas se acuerdan de nosotros, ¿los inspiramos a agradecer a Dios? Pablo escucha de los colosenses y cuando escucha de los colosenses, lo que surge de la oración de Pablo es una gratitud a Dios. Imagínate este desafío tan hermoso, tan precioso, cómo vivían los colosenses, de tal manera que cuando Epafras y todo el equipo de Pablo que estaba con él ahí, cerca de él en la cárcel, cuando ellos se acordaban de los colosenses, salía una palabra de gratitud y una palabra no de reconocimiento a los colosenses, sino una palabra de gratitud a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Cuando las personas se acuerdan de ti, cuando las personas recuerdan tu vida, cuando las personas recuerdan una conversación que tuvieron contigo, cuando recuerdan los actos que tú haces, ¿glorifican a Dios? Exaltan a Dios y pueden decir, gracias Padre. Nuestra vida tiene que ser de tal manera impactante a los demás, pero no para que la gente nos reconozca y se acuerden de nosotros aplaudiendo nuestras obras, sino que cada vez que la gente nos recuerde a nosotros, puedan decir, gracias Señor, gracias Padre por la obra que has hecho en ellos, gracias Señor por lo maravilloso que te manifiestas en la vida de ellos, gracias Señor por el amor, por la ternura, por su entrega. Gracias, Señor. Pablo nos lleva, aún en esta presentación tan sencilla, el apóstol ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo, estas características de los colosenses, de los cuales nosotros podemos aprender. Y yo creo que tanto tú como yo deseamos y anhelamos que cuando la gente nos vea puedan glorificar al Padre. Y no porque haya algo extraordinario, no porque se vean luces, no porque haya alas, aureolas o un resplandor. Ese es el misticismo que Pablo está atacando. Oh, qué tremendo cuando alguien habla de las cosas extraordinarias. Oh, mira, cuando él habla hay milagros y se ven las luces y algo sobrenatural. Y vamos a los evangelios y encontramos que en la palabra de Dios, en los relatos del evangelio, en lo más fidedigno de la vida de Cristo Jesús, solamente en una ocasión, llamado el Monte de la Transfiguración, en ese pasaje, es cuando se vio a Jesús con sus vestiduras blancas y un resplandor, y no lo vio toda la gente, lo vieron Pedro, Jacobo y Juan, y el Señor les dijo que no lo comentaran hasta que Él hubiera resucitado y estuviera sentado en gloria. No lo dijo el Señor, no lo hizo público. Al contrario, cuando no encontraban a Jesús, la manera de apresarlo y Judas va y lo vende por 30 monedas de plata, Judas les tuvo que dar una señal de quién era Cristo. Al que yo bese, ese es Cristo. No había nada de espectacular, no había nada de extraordinario, no había nada de sobrenatural. El problema de la iglesia en este tiempo es que se llevan buscando experiencias sobrenaturales, pero no están buscando las características que está en la palabra de Dios, de lo que el Señor nos dice que nosotros tenemos que hacer. Es muy fácil tratar de producir y de provocar y de buscar señales extraordinarias. Cuando el Señor Jesucristo nos habla de su carácter, cuando Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No estaba hablando de los milagros, de esas cosas extraordinarias.
Jesús estaba hablando de la vida cotidiana, de lo que nosotros podemos hacer y en donde Él se puede reflejar en nuestra vida, con nuestra familia, en nuestro contexto, en nuestro trabajo, con la gente que está cerca. De eso habla Jesús, de nuestro carácter. El fruto del Espíritu no tiene que ver con todo aquello extraordinario y sobrenatural. El fruto del Espíritu tiene que ver con que nuestra vida refleje el pensamiento, el sentir y el actuar de Cristo. Y Pablo ensalza o exalta en los colosenses esta virtud, pero estas virtudes los llevan a exaltar, a bendecir y a glorificar, a darle gracias al Padre. Las tres características, si sigues leyendo conmigo en el versículo 4, dice Pablo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. Lo primero. 2, también del amor que tienen por todos los santos. Y 3, por la causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Los colosenses tienen estas tres características. Tienen una fe en Cristo Jesús, que es evidente para todas las personas. Tienen también un amor por todos los santos, por todos los creyentes, que no cabía duda de que ellos amaran a las personas. Y número 3, la gente sabía y podían notar en cada uno de los colosenses que tenían su esperanza puesta en el cielo, en lo que el Señor ha prometido, no en lo que está aquí en la tierra. Definitivamente, al tener mi fe puesta en Cristo Jesús, por naturaleza voy a amar aún a mis enemigos. Y la forma en la cual yo demuestro el amor por los santos, la forma en la cual yo muestro mi amor por los que me rodean, es dándome a ellos mismos a través de mis recursos, de mi tiempo, de mi consejo, de mi ayuda. Tú no puedes decir que amas a alguien sin expresarlo, sin decirlo, sin mostrarlo a través de lo que se puede ver. Sí, es necesario los abrazos, un ósculo santo, el saber que está cerca, una palabra de ánimo, pero muchas veces la expresión de amor va a ir más allá de eso, a través de suplir una necesidad económica, a través de traer un apoyo financiero, a través de traer una especie en despensa o cualquier otra necesidad que ellos puedan tener. Por eso ellos glorificaban a Dios. Es lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16. Hagan las buenas obras delante de los hombres. Hagan buenas obras delante de las personas para que ellos glorifiquen al Padre que está en el cielo. La forma de demostrar nuestro amor es de la misma forma en la cual mostramos nuestra fe. Santiago dice, de nada sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras. Muéstrame tu fe a través de tus obras. Es por eso que los colosenses tenían esta característica y era completamente visible. Es por eso que Pablo, juntamente con todo el equipo que estaba con él en ese momento, podían darle gracias a Dios. Los colosenses no estaban haciendo algo que a ellos se les ocurrió. Los colosenses estaban haciendo algo que Cristo enseñó. Ellos estaban viviendo de tal manera, tan visible y tan palpable la fe de Cristo y la fe en Cristo, tan palpable el amor por todos y tan palpable su esperanza en Dios, que ellos podían ayudar sin esperar nada y podían desprenderse de sus recursos para poder ayudar a otros. Es por eso que ellos sabían que tenían un amor por todos los santos y que su esperanza no estaba aquí en la tierra, sino su esperanza estaba en el cielo. Es decir, mi esperanza, mi recompensa, mi galardón, no lo voy a recibir aquí en la tierra. Yo tengo la certeza, la alegría, la confianza de que en el cielo yo estoy haciendo tesoros cada vez que me desprendo de algo para darle a alguien más. Eso es a donde el Señor nos lleva. Ahora, tenemos que prestar atención y no me voy a detener mucho en esto, en lo que dice Jesús en Mateo, capítulo 5, versículo 16. Hagan buenas obras para que los hombres glorifiquen al Padre. Jesús nos dice, hagan buenas obras y publíquenlo para que todos los vean a ustedes.
Jesús no dice, hagan buenas obras para que la gente los ame y los acepte. En ninguna manera. El Señor nos dice, hagan buenas obras para que los hombres, para que las personas a su alrededor glorifiquen al Padre. Esto es lo que están haciendo los colosenses. Ellos ni siquiera estaban pensando en qué momento los habrían de reconocer. Pero cuando Pablo dice esta expresión, cada vez que oramos por ustedes y los recordamos, surge en nosotros una palabra de agradecimiento al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gente se acuerda de ti, ¿dará gracias a Dios? ¿O blasfemará del nombre de Dios? Somos portadores de un evangelio, de un mensaje. Somos parte de un reino. Y en este reino tenemos una sola meta, un solo propósito. Que las personas glorifiquen a Dios a través de nuestras vidas. Tenemos que vivir. Por eso cuando vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 10, Pablo dice para que vivan de una manera digna del Señor. Y esa manera digna del Señor es agradando en todo a Dios. Lo cual implica dar fruto en toda buena obra. Si como hijos de Dios no estamos haciendo buenas obras, jamás la gente va a glorificar a Dios a través de nosotros. O Dios no va a ser glorificado a través de nuestra vida. Porque una vida digna del Señor abarca dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo poder que proviene de Él. Tener esperanza en el Señor. ¿Qué se requiere entonces para que nosotros hagamos esto? Nuestra meta no es que la gente nos glorifique o nos aplauda. Nuestra meta es que la gente glorifique al Padre por la forma en la cual Él nos ha hecho vivir. Esa es nuestra meta. Y para eso requerimos lo que los colosenses tenían. Lo primero es una fe en Cristo Jesús. Ve conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 19. Si puedes leer esta parte, te voy a leer solamente 5 características que son las que Pablo enmarca al decir que nosotros tenemos fe en Cristo Jesús. Lo primero es que creemos que Cristo es la imagen del Dios invisible. Porque a Dios le agradó que en Cristo habitara toda la plenitud de la divinidad. Es decir, no hay algo más allá que Dios nos pueda revelar, solamente lo que está en Cristo. El que conoce a Cristo ha conocido al Padre. El que conoce a Cristo conoce toda la divinidad. El que conoce a Cristo está siendo bendecido con toda la plenitud de Dios. ¿Recuerdas lo que dijo Felipe? Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dice, el que me conoce a mí ha visto al Padre. Pablo está hablando acerca de esta Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero nosotros, como dijo el Señor Jesús, nadie ha visto jamás al Padre, solamente el que viene de Él. Estamos viviendo en este tiempo, después de que Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, donde Él ha dejado escrito y donde se revela quién es Dios. Creer en Cristo, tener nuestra fe en Cristo, es entonces aceptar que Él es la imagen del Dios invisible. Él es todo. No hay, escucha, esto es lo más importante. No hay secretos, no hay misterios escondidos. No hay un conocimiento oculto solamente para un grupo especial. No lo hay. En Cristo se ha revelado todo lo que es Dios. Sí, ese Dios que estaba en el monte Sinaí, que nos daba terror y temor, ahora Él ha placido mostrarse tan palpable, que dice Juan, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado tocante al Hijo de Dios, es lo que les decimos. Creemos entonces, tener fe en Cristo Jesús, es aceptar, es creer que Él es la imagen del Dios invisible. Es creer, sigue diciendo Pablo, que es el primogénito de toda la creación. No el primer creado, sino el primogénito.
Al decir el primogénito de toda la creación, Pablo no está diciendo que es el primer creado o la primer creación. Lo que Pablo está diciendo es que Él tiene la preeminencia por sobre todo lo creado. Que Él es el principio de todo. Él es el príncipe de todas las cosas. Si quieres llamarlo el príncipe de la creación, el primogénito. No por ser el primero, sino por ser el que tiene la preeminencia sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pablo lo sigue diciendo, si sigues leyendo en el capítulo 1, versículo 15, porque todo ha sido creado por Él y para Él. ¿De qué serviría que Dios creara otro ser igual que Él para que este ser creara las demás cosas? ¿Qué era el argumento que tenían los gnósticos? Sí, que es como un Dios tipo inferior. El Señor reprende esa mentira. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten, viven en la misma plenitud. En la economía de Dios, nosotros entendemos varias cosas que nosotros tenemos que vivir. El amor, la autoridad y la sumisión. Y es por eso que vemos en esta parte, no sin jerarquías, pero sí con posiciones claves que nos ayudan a comprender. Ahora, Cristo, al decir la palabra del Señor, que es el primogénito, no es el primer creado, sino es el que tiene la preeminencia y la prominencia en todas las cosas, porque al Padre así le ha placido. Y por Él, dice la palabra, si sigues leyendo, dice, todo ha sido creado. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él es el Verbo, el creador de todas las cosas. Y cuando vamos a la palabra del Señor en Romanos, Pablo también dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Tiene la preeminencia el Señor Jesucristo. Tener fe en Jesús es esto. Porque Él es anterior a todas las cosas. Porque Él es el principio de todo lo que existe, visible e invisible. Y si nos vamos a Apocalipsis y escucháramos cómo se presenta el Señor Jesucristo, Él mismo dice, yo soy el Alfa y la Omega, el que no tiene principio ni tiene fin. Él es antes de todas las cosas. Y todo lo que existe, visible o invisible, sean principios, potestades, todo ha sido creado por Él y ha sido creado para Él. ¡Wow! Esto era lo que tenían los colosenses. Para poder tener una vida digna del Señor, donde Dios se lleve toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, lo primero que necesitamos es tener una fe en Cristo. Lo segundo que dice Pablo es que estos hombres y mujeres de la iglesia en Colosenses tenían amor por todos los santos. Ve conmigo por favor a Colosenses capítulo 3 del versículo 12 al versículo 21, lo que dice Pablo. Pablo les da estas instrucciones para reforzar lo que ellos están haciendo. ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor por todos los que nos rodean? Empecemos desde nuestra casa. Dice Pablo, vístanse de afecto entrañable. Vístanse de un afecto entrañable, que la vestidura, lo que la gente ve en ustedes, sea un afecto sincero, una preocupación, una compasión por todos los que están alrededor. Vístanse de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Estas características deben de abundar en nosotros si anhelamos que la gente vea en nuestra vida la obra de Dios y si deseamos que las personas glorifiquen al Padre a través de nuestras vidas. Pero qué triste es cuando encontramos a personas que dicen amar a Dios pero no aman a su prójimo. Cuando te distinguen por ser la persona menos amable en tu cuadra, en tu colonia, en tu familia. Una persona que dice amar a Cristo no puede ser una persona con falta de amabilidad. Pablo dice, afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Empiezas en tu casa
y luego te vas a la iglesia, en el grupo donde las personas que adoran al Señor juntamente contigo, dice Pablo, para que se toleren y se perdonen unos a otros, como Cristo los perdonó. Él es la medida. Debes de perdonar a otros, no como otros lo hacen, sino como Cristo te perdonó a ti. ¿Habrá problemas y dificultades en una comunidad donde se adora a Dios? Claro que los va a haber. ¿Encontraremos diferencias entre aquellos que dicen amar a Dios y aquellos que aman a Dios realmente? Sí lo vamos a encontrar. Recuerda a Pablo y a Bernabé la discusión tan grande que tuvieron que tomar cada quien su camino. Se reconciliaron después. Pero pensar que en una comunidad de adoración jamás habrá problemas es una utopía. Aún en tu misma familia, que aman a Dios y que están buscando al Señor, han tenido diferencias y las seguirán teniendo. Por eso Pablo dice que estemos revestidos de afecto fraternal, de humildad, de amor, de paciencia, de amabilidad, para poder soportarnos y perdonarnos unos a otros. Creer en Cristo no es una vida mística, alejada de la sociedad o de la realidad. Creer en Cristo es tener una vida práctica donde la gloria de Dios se manifiesta a través de tus actos y tus palabras cotidianos. Revestido de esto. Pablo dice, revístanse del amor, que es el vínculo perfecto, porque el amor cubrirá multitud de pecados, porque el amor te lleva a cuidar y a proteger al otro sin que el otro lo haga por ti. El amor nos ayuda, es el amor lo que nos mueve. Vivamos de esta manera. Y de ahí Pablo sigue hablando y sigue dando esas instrucciones de una manera muy práctica. Y dice Pablo, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas. No sean duros con ella, no sean rígidos. Amen como el Señor los ama a ustedes, con ternura. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Y luego Pablo habla a los padres y dice, para que tus hijos te obedezcan, para que tus hijos te obedezcan en todo sin que sean lastimados. Pablo le dice esto a los padres. Y padres, no exasperen, no ofendan, no lastimen, no hagan enojar a sus hijos. No los pongas en una posición en la cual tienen que estar si decidir obedecer a Dios o no obedecerlo, porque Él dice que los hijos obedezcan a los padres, pero también que los padres no hagan enojar a sus hijos, no los exasperen, no los minimicen. ¡Qué maravillosa es la palabra! Pablo sabía que los colosenses estaban siendo un testimonio del amor que tenían por todos los santos, pero Pablo dice, si vas a empezar a vivir de esta manera, empieza en tu casa. Porque hoy las iglesias están llenas de comunidades de personas que quieren participar en un púlpito, que desean cantar, predicar y ser estrellas en una plataforma, pero que en su casa no muestran su amor, su pasión por Dios. ¿Deseas realmente agradar a Dios? No busques un púlpito, no busques una predicación, no busques participar en una plataforma. Lo que necesitas es buscar vestirte por medio del Espíritu Santo de humildad, de tranquilidad, de amabilidad para con tus familiares, para con las personas que están cerca de ti, que no han conocido a Dios, pero que lo van a conocer a través de tus palabras y de tus actos. Hagamos esta pregunta más enfática. Cuando las personas de tu familia piensan en ti, ¿glorifican a Dios porque tú eres cristiano? ¿O reniegan de Dios porque tu vida no da frutos en buenas obras, ni tampoco creces en el conocimiento de Dios? Empecemos en casa, empecemos en nuestra familia. No empiezas a brillar en un púlpito, empiezas a brillar en tu casa. ¿Va a haber problemas? Sí, pero también hay esperanza. Pablo dice, perdónense y tolérense como Cristo los ha perdonado. Es que en mi familia la gente no es cristiana. Fíjate lo que dice Pablo. Sigue leyendo, por favor. En Colosenses 3, del 12 al 21, es lo que estamos leyendo. Pablo dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Compórtate sabiamente con ellos. Recuerda que esto no se trata de que la gente te reconozca, te aplauda, se trata de que la gente glorifique al Padre. Entonces tenemos que comportarnos sabiamente con ellos.
Que su conversación, dice Pablo, siempre sea amena y de buen gusto. La tierra está llena de malas noticias. Tus vecinos, tus familiares, tus amigos siempre escuchan malas noticias. Por favor, que nuestra conversación sea amena y agradable para que cuando te vayas, para cuando no estés entre ellos, la gente pueda recordar tus palabras y decir, le doy gracias a Dios que viniste. Ahora, no es caer en un fanatismo donde solamente estás atiborrando a las personas y juzgando. Tiene que ser amena, agradable. Para eso necesitamos sabiduría, así que tenemos que pedírsela a Dios. Por algo los colosenses estaban siendo un ejemplo y la gente estaba escuchando de ellos. Había una revolución en la vida de ellos y en la vida de los demás porque estaban viviendo de tal manera digna del Señor que todas las personas glorificaban a Dios por la vida de ellos. Así debemos vivir nosotros y así podemos vivir nosotros porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pero te imaginas si tu familia se lleva escuchando que no te dejaron predicar y que tú vienes enojada y que vienes peleando porque el diablo te ha envenenado y te ha hecho creer que tu vida espiritual está basada en la participación en la iglesia, cuando la Biblia nos enseña que nuestra vida espiritual es evidenciada por la forma en la que nos llevamos con nuestra familia. Y la tercera característica que tienen los colosenses, tienen su esperanza puesta en el cielo. Si vas conmigo al capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, si hemos resucitado con Cristo, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba. Estamos en un mundo del cual no podemos salir. Hay problemas, malas noticias, necesidad, escasez, enfermedad. Puedes encontrar muchas razones por las cuales tu atención puede estar aquí. Pero en medio de todo eso, Pablo dice, si tú ya resucitaste con Cristo, levanta tu mirada al cielo y pon tu esperanza en el Señor, donde está Cristo sentado en gloria. Porque, dice Pablo, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes se manifestarán en gloria con Él. ¡Wow! Vale la pena seguir adelante. El hecho de que seas amable, humilde, que tengas paciencia y que sepas perdonar, para muchas personas es razón para burlarse, para aprovecharse de tu bondad y para creer que ellos van ganando. Pero cuando lo estás haciendo para la causa de Cristo, para que el nombre de Dios sea glorificado, va a llegar un día, y ese día lo estamos esperando, en el cual Cristo habrá de resplandecer de nuevo. Literalmente lo vamos a ver, y tú juntamente con Él. Cuando Él se manifieste en gloria, nos manifestaremos juntamente con Cristo. Para lograr esto, para poner nuestra mirada en Cristo, necesitamos hacer lo que dice Pablo en Colosenses 3:16. Que habite en ustedes la palabra de Cristo en toda su riqueza. No podemos esperar tener las características de los colosenses si no estamos enamorados, si no estamos buscando, si no nos estamos llenando de la palabra de Cristo. Lee más tu Biblia. La tienes al alcance. Lee la Biblia. En ella está todo lo que nuestro espíritu necesita para ser fortalecida. Pablo dice que abunde en ustedes, que habite en ustedes la palabra de Cristo en toda su riqueza. Para que canten salmos, para que tengan lenguaje espiritual, para que hablen de una manera que edifica a otros. Que por cierto, el lenguaje espiritual no son sueños, visiones y todas estas fantasías que la gente alardea. Un lenguaje espiritual es un lenguaje que anima, que exhorta, que alienta, que escucha y que da palabra de sabiduría. Y en el capítulo 4, versículo 2, Pablo dice, dedíquense a la oración. Esta es la base. Este es el centro. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Esa característica debe de abundar en nosotros, iglesia. Una fe en Cristo Jesús que sea tan palpable y tan visible que no nos avergonzamos de Él. Y Él tampoco se avergüenza de nosotros. Un amor tan palpable por nuestra familia, por nuestra iglesia y por los que nos rodean.
una vista, una esperanza puesta en el cielo. Si las cosas no van muy bien aquí, sabemos que nuestra esperanza viene del cielo y el Señor se encargará de hacer las cosas. Haciendo esto, dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Si vivimos de tal manera que nadie nos juzgue en cuanto a comida o fiestas o días de reposo, o porque no hablan un lenguaje judío, o porque no guardan tal día, o porque no están llevando tal fiesta. Dice Pablo, olvídense de eso. Todo esto era sombra de lo que había de venir. Pero esa sombra ya pasó. La realidad está en Cristo. Y ustedes tienen a Cristo. Y con Él lo tenemos todo. En Cristo, nuestra fe en Él nos hace amar a las personas y nos hace poner nuestra esperanza en el cielo. Levantar nuestra mirada en donde está Cristo. Comunidad, quizás estemos pasando problemas y situaciones difíciles. Levantemos nuestra mirada donde está Cristo, sentado en gloria. Porque un día, amados hermanos, amadas hermanas, un día, cuando resplandezca Cristo en toda su gloria, nosotros también resplandeceremos con Él. Amén. El Señor está con nosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde.